Buenos días, mis hermanos. Nos alegra mucho verlos. De pronto, con algunos no nos veíamos hace un buen tiempo. Otros quizás no nos conocimos, pero gracias al Señor porque seguimos siendo familia en la fe. Bueno, mis hermanos, en esta mañana queremos hacer un pequeño reporte de lo que ha sido la obra allí en Bosa, en Betania. Como muchos saben, nosotros fuimos enviados allí y una palabra clave de este reporte, quiero que tengan en cuenta, tiene que ver con restauración. ¿Se acuerdan lo que hizo Esdras al volver a Jerusalén? Esa es la última diapositiva, entonces si la podemos regresar toda, por favor. Devolvernos al inicio. Ahí, gracias. El Señor envió a Esdras a restaurar, ¿cierto? En Jerusalén, lo que había sucedido y que fue lo primero que envió a restaurar el templo, la adoración, ¿cierto? Entonces, es algo que el Señor también nos ha enviado a nosotros a restaurar allí a la iglesia. Entonces, vamos a comentarles un poquito rápidamente de lo que ha sido, cómo recibimos la congregación, cómo está ahorita la congregación y cuál es el propósito o qué es lo que el Señor nos ha llevado a pensar para la congregación a futuro. Pero antes de empezar, quiero recordar este texto de Crónicas, Primera de Crónicas 16, 8 en 10, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y esto lo dice David cuando regresan el arca a Jerusalén desde casa de Obed-Edom, y es un motivo de gozo y de alegría que la presencia de Dios esté ahora con el pueblo, y dice que hablad de todas sus maravillas. Y eso es lo que queremos hablar en esta mañana, lo que Dios ha hecho, las maravillas del Señor, su obra, no lo que nosotros hemos hecho, lo que el Señor ha hecho a través de nosotros y cómo el Señor nos sigue enseñando. Entonces, por favor, pasamos a la siguiente, ahora sí. Mi familia, para los que no nos conocen, mi esposa está allí, la chiquis hermosa, la más chiquita está arriba en la escuela, y pues bueno, el nombre de mi esposa Carolina, para que oren por nosotros, el nombre de mi hija Antonia y su servidor Daniel Cuello. Siguiente, por favor. Bueno, este es el informe, mis hermanos. Siguiente, porfis. Si quieres, pasa a todas. Ok, entonces nosotros estamos allí desde junio del 2020, hace 2 años, perdón, 2000 años no, hace 2000 años vino el Señor. Siempre se me queda ahí en evangelismo, hace 2000 años. Hace 2 años, mis hermanos, hemos estado allí, pero hemos sentido que el trabajo real que se ha podido llevar con la iglesia ha sido desde noviembre de 2021. Ya les vamos a decir por qué. Porque a pesar de que estamos hace 2 años, fue en una transición fuerte e inicio de pandemia, entonces ustedes saben que las visitas eran muy recurrentes en esos días. No era fácil visitar, no era fácil con algunos hermanos, inclusive cuando teníamos conexión, algunos hermanos todavía, la mayoría de hermanos allí son hermanos adultos y tienen su smartphone flechita. Entonces, teníamos que llamarlos, conectarlos por teléfono, ¿me escucha? ¿Estás ahí? Y bueno, pero eso ayudó para que los hermanos no se desanimaran y perseveraran algunos. Lastimosamente la iglesia tiene un pasado de muchos conflictos. Allí en Betania pasaron muchas cosas, entonces la iglesia sí estaba como muy herida por muchas cosas, muchos comentarios, problemas internos, muchas cosas. Entonces es como nosotros la recibimos y es lo que el Señor empezó a ayudarnos para poderlos ayudar a ellos. No habían ministerios afirmados, no tenía membresía, más o menos 35 asistentes, de los cuales algunos conocimos, otros no, porque todo era por teléfono, o sea, era llamar o videollamar, pero en esa época no se podía tanto visitar o lograr tener una visita así acertada, era muy difícil. En el transcurso, mis hermanos, hubo muchos que no estaban de acuerdo con la virtualidad, muchos no estuvieron de acuerdo por temas doctrinales, algunas cosas, entonces ellos decidieron irse y pues casi que quedamos como con 10 personas y no teníamos un lugar de reunión. Pues pasar la siguiente, por favor. Entonces, allí estuvimos en salones de eventos,
en octubre del 2020, cuando se pudo otra vez volver a lo presencial, allí arrendamos un salón de eventos en Bosa, Brasilia, pero el señor era creyente y como que se dio cuenta de que era una posibilidad de reunirse así, de una iglesia carismática. Entonces yo creo, bueno, supongo, le dijo a la iglesia que viniera y se congregara con ellos y pues no nos volvió a arrendar a nosotros el salón. Era muy particular llegar con todas las cosas, la maleta, el sonido, el video, el parlante, todo. Yo parecía una tortuga con una maleta enorme, trasladándome allá con todas las cosas. Y bueno, fue una gran bendición. Ahora, em, después pudimos conseguir un salón en Bosa, La Libertad, para los que conocen toda esa zona, queda cerca al CAI de La Libertad. Allí sí estuvimos constantemente en un salón de eventos, pero igual un día lo fuimos a arrendar y el dueño de la casa nos dejó ahí plantados afuera, no nos abrió como unas 2 horas, ya íbamos a irnos porque no había llegado, y bueno, salió una señora y no sabía que nosotros éramos los de la iglesia y que ella estaba haciendo aseo, estaba muy distraída. Entonces, habían cosas así también muy complicadas, las escuelas dominicales no se podía tener, los niños no podíamos tener división, era un solo salón, pero allí la iglesia, mis hermanos, el Señor la sostuvo. Todo esto es gracia de Dios, es mucha gracia de Dios, hermanos, porque con todas las cosas que se dieron, todo lo que pasó, la pandemia, era para que esta iglesia, pues, no sé, hubiese cerrado. ¿Cuántas iglesias cerraron en pandemia y hoy en día nada, muchas, ¿cierto? Por la gracia de Dios, el Señor sostuvo allí a su congregación. El siguiente, por favor. Esta casa que ven ahí ustedes, el Señor permitió que la arrendáramos. Esa casa fue un plus, fue un ánimo muy grande para nosotros. El 11 de noviembre del 2021, del año pasado, que es más o menos el tiempo desde que hemos podido trabajar realmente con la congregación, ha sido desde el arrendar esa casa. Esa casa les digo que fue la respuesta a muchas oraciones, a oraciones también de ustedes, mis hermanos, que estuvimos orando miércoles de oración y yo les decía, por favor, oren por esto, oren por esto, oren por esto. Y realmente es la respuesta del Señor. Los dueños de la casa son pentecostales, pero aún así ellos aman la obra, quieren que allí se predique la palabra, entonces nos han dado muchas facilidades. También el hecho de que la casa, como ven ahí, la foto es de la parte derecha, es del segundo piso y la foto del centro es del primer piso. En el primer piso hay un garaje muy bonito, ahí es donde tenemos las reuniones los miércoles, pero el segundo piso, ahí como se ve un poquitico angosto, pero es más ancho, estaba sin luz, sin pañetar, inclusive ahí tenemos una cortinita azul allá al fondo, porque esa pared estaba muy feita, tenía grafitis y cosas así, porque eso era una terraza. Entonces, esta casa fue una gran bendición porque teníamos que trabajar en ello, teníamos que, pues, unirnos todos en función de organizarla, de pañetar, de hacer muchas cosas. Y esto también siguió dándole a la iglesia ese ánimo de que la iglesia no iba a desaparecer, sino que ahí estábamos y íbamos a seguir trabajando con la congregación. La siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos al cuerpo de trabajo, al cuerpo de obreros, el hermano Willy, el hermano Fernando, Félix, algunos hermanos, el hermano Leo Bolívar, nos apoyaron en la electricidad, luego pudimos pañetar, poco a poco ahí estuvimos pintando, nos falta el cielo raso, porque allí por las tejas de zinc, cuando hace mucho calor, pues se imaginarán el reto de que los hermanos no se duerman en la predicación. Tremendo, ¿cierto? Y cuando llueve, pues el reto de que escuchen bien, porque cuando llueve durísimo, nos ha pasado como unas 2 veces, pero gracias a Dios, el Señor ha provisto a la iglesia. Eso es algo que doy muchas gracias, porque estos años que ha existido Betania, los hermanos han dado para la obra allí, hay sonido, hay instrumentos, hay sillas, hay muchas cosas, que eso es una gran ventaja para una congregación en comparación a una iglesia que está iniciando, que a veces carece de todos esos recursos, pero gracias al Señor porque los podemos tener. Entonces ahí, gracias al Señor, ya se pañetó, ya hay luz, falta el cielo raso, falta arreglar el piso, algunas otras cosas, pero de mucho ánimo. En la siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo está actualmente la iglesia, mis hermanos? Rápidamente.
Tenemos 41 asistentes regulares entre niños y adultos. La mayoría son personas que no eran de la iglesia anteriormente. Han llegado, la mayoría. El Señor nos ha permitido organizar los ministerios de damas, caballeros, evangelismo, niños, memorización, misiones, ayudas, misericordia, cafetería, aseo, familia, música, ujieres. Entonces estamos consolidando sus ministerios y algo muy especial es que nosotros tenemos así como el servicio acá, primera parte, segunda parte, en la mitad tenemos una parte de cafetería y de comunión, porque al finalizar normalmente uno sale de afán, termina uno y chao hermano, qué pena, tengo afán, y bueno, eso es, pues es normal, ¿cierto? Si hay compromisos, pues hay que cumplirlos. Pero el hecho de que esté en la mitad hace que los hermanos esperen, porque todavía no se acaba el servicio, y eso ayuda a que los hermanos compartan, hablen, charlen entre ellos, y gracias al Señor, el Señor ha guardado a la iglesia. Sí ha habido gripa, sí hay COVID, sí hay muchas cosas, pero el Señor nos ha guardado, nos ha cuidado y obviamente hemos sido también en parte prudentes con los hermanos que han estado enfermos, les pedimos que no vayan. Hoy en día, mis hermanos, tenemos 15 contactos fruto del tiempo de evangelismo, o sea, estos contactos son personas que ya tenemos un contacto con ellos, les hemos escrito, les hemos llamado varias veces, porque hace más o menos unos 20 días estuvo la obra de teatro El Castillo de la Gracia, de la iglesia de Pontevedra. Fue una gran bendición esa obra, pudimos hacer muchos contactos y más o menos teníamos 30, pero de esos 30, 15 quieren congregarse con nosotros, han dicho que sí, que nos van a visitar, inclusive hoy van a ir algunos de ellos. Entonces damos gracias al Señor por ese fruto, porque el Señor lo pone. Algo que me he dado cuenta que hace el Señor muy especial es que mientras la iglesia se ocupa de hacer lo que tiene que hacer, como las misiones, como el evangelismo, como compartir el evangelio, ¿cierto? Porque si el Señor nos dejó en la tierra, ¿es para qué? ¿Con qué propósito? Para compartir su obra, ¿cierto? Compartir su vida, o si no, ya nos hubiera llevado con él. Me he dado cuenta que el Señor permite que salgamos, testifiquemos, prediquemos, pero a veces llega gente que no era de la que les testificamos. Es para que el Señor nos muestre a nosotros y nos haga entender, no depende de usted, simplemente usted obedezca. Yo traeré a la gente y yo voy a hacer con la gente como yo quiero. Entonces el Señor ha sido muy hermoso con ello. Los servicios, miércoles, domingos, tenemos el viernes una conexión por medio de Google Meet de panorama del Antiguo Testamento para los hermanos que el miércoles se les dificulta asistir a la congregación. Entonces ahí tenemos una conexión entre semana. Y también tenemos 2 salidas de evangelismo por mes, estamos programándolas. Adicional también, pues bueno, estamos orando por tener como una especie de comida mensual con los hermanos al finalizar el servicio, todo para que contribuya a la comunión y al amor entre los hermanos. La siguiente, por favor. Ok, aquí ya están algunas fotos recientes, bueno, no son tan recientes, pero sí algunas recientes, mis hermanos, las escuelas dominicales, el servicio de oración, a la parte de abajo, pues la escuela dominical de los niños, ahí donde están fuera de la casa, fue en diciembre que pudimos hacer un compartir con los hermanos, fue muy especial, y ahí sí se dan cuenta en la foto del centro arriba, hay unos niños con adultos. Esa es una escuela familiar que hacemos cada mes, una vez al mes, porque pensamos, bueno, animamos a la iglesia en que su aprendizaje, su crecimiento, su edificación debe ser en familia. Porque a veces los papás piensan que la iglesia debe instruir a los hijos en el Señor. La iglesia ayuda, brinda herramientas, pero ¿quiénes son los responsables de instruir a los hijos? Los padres. Entonces ahí están los padres también para que con los niños, junto con los niños, se hacen actividades, la escuela es un poco dinámica y ahí están los adultos con los niños y si hay jóvenes adultos o chicas jóvenes adultos, se unen a un grupo y comparten también ese tiempo de escuela dominical. La siguiente, porfis. Ok, estas son las obras de teatro que hemos hecho el tiempo de evangelismo. El Castillo de la Gracia, ahí estuvimos en un almuerzo ahí con ellos, un ajiaco compartiendo todos juntos. Luego en las fotos de abajo estuvimos haciendo unas obras de teatro, que gracias a Dios, ¿saben dónde aprendí esas obras de teatro? Acá, la iglesia local. Por eso es importante que nosotros nos capacitemos con la iglesia.
que nosotros crezcamos junto con la iglesia. La iglesia es importante, hermanos. Es donde Dios ha permitido que recibamos herramientas, donde nosotros las aprendamos y sigamos siendo útiles para su obra. Y ahí estuvimos compartiendo con unos niños, también llevamos la obra a otros lugares y fruto de eso, pues también han quedado contactos. Y algo importante también, la iglesia se une en un propósito. ¿Es importante un propósito? Claro que sí, ¿cierto? ¿Hacia dónde apuntamos? Hacia esto, que la gente conozca del Señor y que el nombre del Señor sea exaltado. La siguiente, por favor. Ok, ¿hacia dónde vamos, mis hermanos? Nosotros queremos seguir evangelizando y predicar el evangelio allí en Bosa, especialmente en el barrio de La Libertad. Y luego todo Bosa, si el Señor lo permite. Hacer contactos, evangelizar, discipular, esa es nuestra meta, es lo que nosotros queremos hacer. Queremos que la iglesia crezca en número, pero más que crezca en número, que crezca en número de pecados abandonados y se edifique y crezca realmente como una congregación sólida, que tenga un fundamento, para que esas sombras del pasado no vuelvan a repetirse en la congregación. Hay un proyecto de Pereira que nosotros hemos estado orando, esperemos que oren por ese proyecto, que nos ayuden, nos apoyen. Yo estuve un tiempo pues pidiéndole al Señor guía, qué hacía con el proyecto, lo dejo porque ahora estoy en Betania, pero el Señor me daba a entender y me animaba y me decía que no, que lo compartiera la iglesia, que trabajáramos juntos, Getsemaní y Betania, en función de ese proyecto. También la iglesia de Medellín está en el proceso de trabajar con ese proyecto. También eso nos ayuda a participar en el proyecto 2030. ¿Qué es el proyecto 2030? La plantación de iglesias, ¿cierto? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas? ¿60, 80? Bueno, les queda de tarea para averiguar cuántas son las iglesias, ¿vale? Pero lo más importante es que tengamos eso en mente y nos preparemos para eso, mis hermanos. El proyecto van, los que van, ahí hay una avancita. Dios nos ha guiado a orar, mis hermanos, por un vehículo, porque así va a ser un poco más fácil trasladarnos a Pereira, hacer evangelismo en veredas, lugares cercanos, y pues los costos, bueno, comparando los costos y todo esto, quizás un poco más rentable. Allí en la casa de la iglesia tenemos una bodega, bueno, no es bodega, es un parqueadero más o menos grandecito, ahí podría estar este vehículo, pero el solo hecho de que esté ahí también es una excusa ¿para qué? Para predicar la palabra, para seguir haciendo la obra de Dios. Oren por el crecimiento espiritual, damos gracias a Dios por los siervos que han enviado de acá, la familia Gutiérrez, Jorge y Laura, el hermano Félix, que nos han estado apoyando allí, y también sigamos orando por otros proyectos que tenemos en el corazón, el Señor permita se puedan llevar a cabo. Muchas gracias por apoyarnos, pero antes quiero que oren también por nosotros, por algo que ha sucedido en estos días. La siguiente, porfis. Sigan orando, mis hermanos, porque se nos creció la familia. Doy gracias al Señor por este bebecito que viene en camino, tiene nomás como 2 mesecitos y ha sido un regalo del Señor. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es una herencia. ¿Quién de ustedes ha rechazado una herencia? No le gusta, no, yo no voy con eso. Es un regalo, ¿cierto? Es algo que nos motiva a seguir creciendo y a seguir haciendo lo que el Señor quiere. Y la siguiente, mis hermanos, muchas gracias por enviarnos, muchas gracias por orar, por sostenernos, decía William Carey, yo bajo al pozo si alguien sostiene la cuerda. Nosotros hemos ido allá, pero ustedes han sostenido la cuerda. Si ustedes la sueltan, va a ser más difícil. Pero si ustedes la tienen, el Señor nos va a permitir seguir llevando su obra a cabo. Sea que nosotros salgamos para otro lugar, que nos quedemos, que preparemos gente, que enviemos, sea como termine la obra allí, que sea para la gloria de Dios, ¿vale? Permítanme orar en este tiempito por estas peticiones y por por los proyectos. Señor Santo, Padre, gracias por darme la oportunidad, Señor, con mi familia, Señor. No somos dignos, Señor, no merecemos nada, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para que tú pongas en nuestra boca, Señor, tu palabra, para que pongas en nuestras manos tu obra, Señor? No somos nada, Señor. Gracias por este don de gracia que nos has dado. A ti la gloria y a ti la honra. Señor, gracias por Getsemaní. Gracias, Señor, por la vida de los siervos acá, por la vida del pastor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor.
a través de esta iglesia. Y también, Señor, como a pesar de todo, Señor, la iglesia en Betania, Señor, aún está en pie, Señor. Y oramos, Señor, que la iglesia permanezca, crezca, se fundamente, Señor, en tu palabra. Permítenos, Señor, crecer junto con la iglesia y que sea un día que salgamos de ella, Señor, a Pereira, o que enviemos gente de allí a Pereira, que se haga todo, Señor, conforme tu voluntad para tu gloria. Gracias por amarnos tanto, Señor, por enviar a tu Hijo a morir en la cruz y por darnos la vida, Señor, esta vida eterna, Señor, que tenemos hoy en día, este don, Señor, precioso y maravilloso. Gracias por mis hermanos y sigue bendiciendo, Padre, como siempre lo haces, el resto de este servicio. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Que estén bien. Damos gracias al pastor Daniel, muchas gracias por él y por su familia que están con nosotros. Vamos a orar por ellos. Pongámonos de pie, por favor. Señor Dios, te damos gracias por todo lo que tú haces, por la obra de Betania, por pastor Daniel y su esposa, su familia. Y rogamos, Señor, que lo sigas utilizando como solo tú y nadie más que tú puede hacer. Ayúdanos como iglesia, Señor, a estarlos recordando constantemente en nuestras oraciones, a seguir pensando en sus necesidades y a poder suplirlas en la medida que podamos hacerlo. Rogamos, Señor, que seas guiando también a la iglesia de Betania para que pueda alcanzar las metas, Señor, que ha propuesto, y nos ponemos al lado de ella, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado a todos los lugares de esta tierra. Gracias por usarlos y gracias a ellos por dejarse usar para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Dejamos en tus manos esa iglesia en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Señores, muy amables, pueden sentarse. Bueno, ejercicio de memoria. Santiago capítulo versículo. Los que toman nota, a ver, voy a preguntar hacia Dios, tú. A ver si ponen cuidado en las predicaciones. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo ¿qué? ¿A qué miran ustedes? No, que 6, que 7, que 5. Que... Ok. Vamos a ver el resumen primero. Aquí está. ¿Listos? Aquí estamos, señores. Ya. ¿Listos? Santiago, hermano de Jesús, siervo del Señor, que nos pide que consideremos las pruebas como motivo de alegría al momento de enfrentarlas. La prueba produce constancia, la constancia produce integridad, y en medio de ellas nos pide que pidamos sabiduría. La sabiduría es lo que siempre hace falta en medio de esas cosas, y dice que lo que es contrario a la sabiduría es algo que se llama la duda. Nos pide que nos gloriemos en las cosas que sí perduran y no es que se van a acabar, y que un día todos tendremos que ser aprobados. La forma en que el Señor trabaja con nuestras vidas es trabajando a través de que seamos constantes en ciertos problemas, en ciertas cosas, para ser íntegros y aprobados por el Señor. Que la tentación, que todos la van a sufrir, viene de mis propios deseos y mis propias concupiscencias, que no le echemos la culpa a Dios, porque de Dios, ¿qué viene de Dios? La buena dádiva proviene de Dios, los buenos regalos, nunca la tentación. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Todo lo bueno, no lo malo. Que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y habla que la palabra de Dios tenemos que tomarla con humildad para que sea transformando lo inmundo en cosas limpias.
que caminemos en la ley perfecta, la de la libertad, y eso significa que hagamos cosas, que seamos prácticos, que no tengamos una vana religión, que la vana religión se representa por acepción de personas, donde tratamos al pobre de una manera despectiva cuando ellos son herederos del reino y ricos en fe, que tratamos al rico de una manera que tampoco es, y un día él puede ser nuestro propio juez. También que hay que tener en cuenta toda la ley para el cumplimiento, no solo un pedacito de ella, que la misericordia es infinitamente superior al juicio y que así es como debe ser en nuestra mente, en nuestro corazón, que la fe sin obras es muerta, que la fe sin obras es muerta. Las obras no salvan a nadie, pero cuando una persona dice que tiene una verdadera fe, lo demostrará con obras. Obras prácticas como dar a los que necesitan, de lo contrario es como una batería que no está totalmente descargada, no puede demostrar que en verdad está. Vimos un par de ejemplos de fe que son Abraham y Rahab. Abraham y Rahab, los dos ejemplos de fe que vimos. Vimos que la lengua, empezamos a hablar también de la lengua, que que aunque es muy pequeña, puede quemar un bosque, que el hombre ha podido domar animales, gaticos, hasta Dory, a pececitos, pero el hombre le ha costado mucho domar la lengua, que es algo complejo. Que también la Biblia habla de dos clases de sabiduría, la sabiduría terrenal, animal y diabólica. La sabiduría terrenal, animal y diabólica es la carnal, la que se imponen esas cosas, y está la sabiduría de lo alto, que es la buena, la bíblica, la que proviene del Señor. La animal y la diabólica proviene de Satanás. La buena, la que viene de lo alto, tiene paz, bondad, obediencia, misericordia, sinceridad. La que viene del mundo tiene envidia, egoísmo, confusión, maldad, una cantidad de cosas terribles. Vimos también que el problema de nosotros es la lucha que hay en nuestros corazones, de deseos, envidias y motivaciones así, que la fuente fundamental de eso somos nosotros mismos que estamos allí, que si somos amigos de Dios, seremos enemigos del mundo, y si somos enemigos de Dios es porque terrible, amamos demasiado al mundo. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y hoy vamos a estar hablando de algo de la respuesta. Vamos a volver a los capítulos, al Santiago capítulo 4, los versículos 5 en adelante, resaltando otras partes de esa porción que ya habíamos visto algunas partecitas allí, pero vamos a volver a resaltarlas de este texto, muy importante de hacerlas. Por lo cual le pido que abra sus Biblias en Santiago capítulo 4. Versículo, ya le digo, 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Pedimos, Señor, que tú seas soberano en cada vida, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer. A ti la gloria, la honra y la alabanza damos, Padre precioso, en este día. Rogamos que tú nos guíes en cada una de las cosas que vamos a hacer hoy. Que todas, Señor, te glorifiquen, te exalten. Ayúdanos a tener una mente dispuesta para hacerlo. Te lo rogamos y te lo suplicamos, mi Señor precioso y maravilloso. Guíanos, Señor, danos sabiduría para hablar. Ten misericordia de quienes nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia, el versículo 6 dice, da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Algo que habíamos hablado una parte la vez pasada, al igual que los textos que siguen, que acompañaban allí. Pero hoy quiero resaltar el asunto de la gracia, cómo funciona para el creyente para poder cumplir todo el texto que nosotros estamos mirando. En Santiago capítulo 4, versículo número 6, da mayor gracia, por eso dicen, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Todo el texto se puede ver desde diferentes matices. Hemos visto un matiz donde este es un texto que habla de que las personas entreguen su vida a Cristo. Es algo muy importante, muy valioso.
Pero hoy vamos a mirar a hablar a los creyentes. ¿Se acuerdan que habíamos dividido los grupos en que a los impíos, y me salió perfecto, impíos, carnales y espirituales? Ok, no, ni mandado a hacer, o sea, el que me hubiera, yo los hubiera sentado ahí. Nada. Pues para el ejemplo, impíos, carnales y espirituales. Hoy vamos a referirnos a las personas que juegan entre estos dos, que uno no sabe o si se sentarlos aquí o sentarlos acá. Si declararlos impíos o declararlos carnales, porque la línea es muy delgadita entre una cosa y la otra. Y desde ese punto de vista, este texto comienza en el 6, lo tomaríamos diciendo, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Uy, la gracia es algo que Dios da. Nosotros cuando escuchamos la palabra gracia, normalmente pensamos en salvación, por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y sí, tiene que ver con salvación, pero la gracia no es solo la salvación, es todo lo que hace, lo que implica y lo que conserva la salvación. Todo. La gracia es eso que todos los días tenemos y que nos ayuda a vivir al lado de Dios. La gracia de Dios. ¿Ok? Cuando eso está claro en mi vida, lo que vamos a ver a continuación en un creyente es, le ayuda a cambiar o lo ayuda a restaurarse. En una persona que no tiene a Cristo, le ayuda a llegar a Cristo. La gracia precisamente le salvo por gracia. Pero la gracia entonces es eso que el Señor coloca para ayudarnos en cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Es la ayuda que necesitamos en medio de cualquier cosa. Aún en medio de los conflictos más fuertes, más graves, más duros. Y la gracia rodea al cristiano. Y ojo, y aunque estamos en la gracia, la Biblia le advierte al cristiano no se engañe. No piense que porque usted está en la gracia, entonces usted puede pararse en la cabeza y hacer lo que quiera. Que algunos desgraciadamente abusan de la gracia y se convierten en una desgracia. Literalmente es así. Recuerden el texto. Dios da mayor gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Es como dice el texto. Cuando alguien no acepta la gracia de Dios para salvación o para cambiar, si no es salvo, si no la acepta para salvarse y salir de esa condición, si no la acepta para cambiar, que eso es para una persona que sea carnal o espiritual, sobre todo el carnal, entonces se está poniendo en oposición a Dios. El texto lo dice, pero quiero aclarar que es como alguien que va a una batalla y de frente choca con Dios. Estamos hablando de alguien que dice, yo vengo a frentear a Dios, pero lo hace, así lo ve Dios. Dice, usted me sacó un ejército para pelear conmigo. ¡Wow! Entonces, un creyente hoy puede estar peleando con Dios. Puede, sin tenerlo claro, porque es por no conocer la Biblia, estar frenteando a Dios con un ejército. El ejército de sus razones, el ejército de sus propias cosas que usted tiene en su cabeza. Pilas, y por eso vamos a hablar de eso acá. La Biblia llama a esta clase de personas los soberbios, que significa los orgullosos, los arrogantes, los insolentes, los que por orgullo personal se consideran como superiores a los demás. Uy, esos son aquellos. Señores, la Biblia tiene una sola línea, no tiene hartas, tiene una. La Biblia no la podemos interpretar como se nos dé la buena voluntad de hacerlo. Trabaja sobre una sola raya. Cuando el Señor la escribió, la trabajó con un solo propósito. Y eso es complejo. Y cuando una persona dice que no importa lo que diga la Biblia, sino lo que yo pienso que, pues perdió, ya es un soberbio. Porque se ha ido contra nada menos y nada más que contra la misma palabra de Dios. Y el Señor dice, no sufriré los ojos altaneros y a los corazones vanidosos. Eso es el Salmo 101, versículo 5. Salmo 101, 5. La Biblia tiene versículos, todo el tiempo advierten pilas con volverse soberbio, porque si somos soberbios, rechazamos la gracia desde el comienzo. Por eso dice el texto, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Uy, señores, la gracia siempre es mayor que el pecado. Y Dios siempre da la oportunidad a las personas de su gracia para que las personas se arrepientan, para que cambien su ritmo de vida.
Pero hay unas características. ¿A quién le regala Dios su gracia? Dice la Biblia, a los humildes. A los humildes. Dios da gracia a los humildes. ¿Qué es una persona humilde? Ojo la definición. Son personas sin fuerzas propias, que confían en las fuerzas de Dios y se someten incondicionalmente al Señor. Es una persona que dice, a mí me falta mucho, yo tengo que trabajar con Él, yo me tengo que meter, someterme. Eso es lo que veíamos la vez pasada, que se llaman pobres de espíritu. Personas que todos los días se levantan y dicen, yo necesito de Dios. Así lleve 30 años, 40 en el Señor. Yo necesito de Dios. La Biblia dice que cuando uno tiene cuando se tiene esa humildad, Dios hace muchas cosas a favor de esa persona. Esa humildad se representa cuando su corazón se quebranta. Primeramente, para los que no conocen a Dios, se quebranta para decir, Señor, yo soy un pecador, necesito conocerte, ayúdame. Y para los que ya conocen, para que las cosas que no han cambiado, las puedan cambiar. De eso se trata hacer la tarea en esto. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla, ¿qué va a pasar? Será enaltecido. El humilde no se enaltece a sí mismo ni lo procura. Hay personas que no sé, o sea, eso nos ha pasado que se encuentran con personas que quieren ser el centro del mundo, como que vea, yo hago todo, yo soy todo, yo hago todo, o sea, unos niveles estratosféricos. La Biblia dice, pilas. El humilde no se enaltece a sí mismo, no lo procura, no lo busca para nada. El creyente tiene que revestirse de humildad. Tenemos que revestirnos. Y aquí es donde viene la otra parte. Por eso Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, si una persona se somete a Dios, todo el texto de ahí para abajo se le cumple. Pero si una persona no se somete a Dios, todo el texto anterior se le cumple también. Dios resiste a los soberbios. Entonces una persona tendrá que decidir si quiere que Dios lo resista. Esa sería una opción. Esa sería una de las opciones. O si por el contrario, esa persona quiere ser humilde y que Dios lo enaltezca. Dios, no la misma persona. Esa es lo que dice acá. Jesús era el ejemplo perfecto. Jesús dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga tu voluntad sino la tuya. Wow. Y él era Dios y dijo, me someto, Señor, a lo que tú quieras hacer. Cuando yo me someto a Dios, yo por derecha resisto al diablo. Cuando yo me someto a Dios, yo estoy diciendo, Señor, lo que tú digas, cuando tú digas, como tú digas. Uy. Pero pilas, la Biblia dice, resista al diablo, no dice pelee con él. Hay personas hoy en día que creen que la pelea con el diablo es agarrarle los cachos, cosas así que habíamos dicho. Nosotros no peleamos con el diablo, lo resistimos. ¿Qué es resistir? Aguantar el impulso que manda a molestarnos. Es eso. Y la Biblia dice claramente que lo resistamos. De eso se trata. Satanás, señores, para entender cómo funciona esto, es alguien que ya está derrotado, fue derrotado en la cruz. Si una persona quiere tener victoria sobre Satanás, tendrá necesariamente que tener claro que Satanás ya fue derrotado. Hay personas que piensan que Satanás todavía lo puede vencer a usted. Satanás no lo puede vencer a usted. No hay manera que Satanás lo haga. Él va a decirle que sí puede. Él le va a poner en la mente, yo puedo derrotarlo a usted. Y la Biblia dice, no, yo ya lo derroté, dice el Señor. Ojo con eso. Satanás está alrededor de nosotros tratando de minar nuestra fe. Pero la fe de nosotros descansa en que podamos sacar adelante, entender que sí tenemos la fuerza para vencer. Ahora, desde ese punto de vista, tenemos que resistirlo. ¿Cómo resiste un cristiano a Satanás? La Biblia lo dice claramente. Está en Efesios 6, 13 al 17. Efesios 6, 13 al 17. ¿Qué dice Efesios 6, 13? Solo leo la primera parte.
Dice, vestíos, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué es tomar toda la armadura de Dios? ¿Ustedes saben qué es la armadura de Dios? Son hábitos bíblicos. Eso no es un escudo por allá de verdad, no, son hábitos bíblicos. Si una persona tiene los hábitos bíblicos correctos, Satanás no tiene el poder sobre una persona que tiene esos hábitos. Y usted la puede resistir y le gana, sobrado. Le va a ganar sobrado. Alguien escribió, no temáis al diablo. El diablo no puede otra cosa que causar miedo, pero es un miedo en vano. No temáis y huirá lejos de vosotros. No puede dominar a los siervos de Dios que ponen toda su esperanza en Dios. Puede combatir, pero no puede vencer. Si pues vosotros le resistís, huirá lejos de vosotros confundido. Eso es lo que va a hacer. Pero usted tiene que pararse en la raya. Y la Biblia dice, huirá de vosotros. ¿Qué me toca? Estar firme, en comunión con Dios. Ahí lo puedo resistir. Pero si usted ni siquiera ora, cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desa. No, pero no, bueno, eso es un dicho, ¿no? Pero el punto es, si usted no se mete con Dios, eso es lo que va a ocurrir. Usted es débil. Y cualquier cosa se lo va a arrastrar. Pero imagínese, está perdiendo con alguien que ya está derrotado. Nosotros tenemos, ojo lo que voy a decir, la autoridad de Jesús está a disposición del cristiano. La autoridad. Somos cristianos, tenemos la autoridad del Señor. Pero pilas, entonces usted dice, entonces yo puedo decir, vete Satanás ahora. O como alguien dijo, Satanás suelta a mi hijo. Sí, algo así. Se puede hacer, yo tengo la autoridad para decir esa vaina. Eso era un campamento, llamáis que Satanás suelta a mi hijo, qué belleza. Ahora, uno puede decir eso y hay que decir claramente, yo tengo la autoridad del Señor. Pero la vaina es como me dice Dios que pelee contra Satanás. Y no me dice, la Biblia no me pide que yo me agarre a decirle cosas y a gritarlo y a insultarlo y a yo te reprendo. No, la Biblia nunca dice eso. La Biblia simplemente dice, resístala. Y es cierto, yo puedo decir en algún momento, pero ojo como lo voy a decir. Yo puedo decirle a Satanás, ¿sabes qué? Dios está conmigo, pero es charladito, es orado. Es una oración. No es todo emocionado. Ve, ahora Satanás, te reprendo, sal de aquí. No. Señor, tú estás conmigo. Señor, cualquier cosa que no sea tuya, sácala, quítala. Yo puedo hacer eso. Hay la autoridad y la confianza para hacerlo, pero no para estar echando fuera demonios y cosas de esas. Por eso se logra cuando uno tiene claramente al Señor metido en su corazón. Es una cosa importantísima, supremamente importante. Pero ¿qué hay que hacer? Dice acá, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Todo esto se cumple, mire, ¿cómo funciona el proceso? Llego al Señor y obtengo su gracia. Su gracia no es solo salvaciones, son herramientas, son métodos, maneras, formas, son un poco de cosas que es mucho más que eso. Herramientas fantásticas que el Señor nos da. Cuando eso pasa, si yo estoy en la comunión correcta con Dios, la Biblia dice, entonces yo puedo resistir al diablo. Porque tengo humildad, yo puedo resistir al diablo. Y dice la Biblia, entonces huirá de vosotros. También, si yo me acerco a Dios y Él se acerca, ojo, dice, Él se acercará a vosotros. ¿Cómo funciona eso? La palabra que acerquémonos pues al Señor significa venir de un lugar lejano, de una posición lejana y cada día sentir que yo estoy más cerca de Él. Yo le pregunto, ¿usted se está sintiendo cada día más cerca del Señor o no se está sintiendo así? Si pasan los años en la vida cristiana y usted piensa, estoy lejos, estoy lejos, estoy lejos, y siente que no, usted está mal. Usted está mal. Cada día yo debería estarme acercando un poquito más hacia el Señor. Es lo que el Señor desea. Por eso la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero cuando uno lee el texto, Santiago le está escribiendo a una clase específica de personas que va a nombrar un poquito más abajo. A los hombres de doble ánimo, a los que, ojo, están en el mundo, dicen que están con Dios y vienen a la iglesia, pero también están en el mundo. Está hablando a ese grupo y le está llamando y les exhorta a ese grupo y les dice, háganme el favor y se acercan a Dios.
Hágame el favor y se quitan de ahí. Eso es algo que debe quedar claro. Acérquense al Señor. No está llamando a los creyentes en este momento, en este punto. Está llamando a los impíos, sino a los creyentes que se han alejado. O a los que se dicen creyentes, porque básicamente es a los que se dicen creyentes. Por eso dice el texto, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Uy. Pecadores, y les dice, hagan por favor, pecadores, limpien sus manos. Ahora, entonces quiero hablar entonces aquí en adelante al grupito de acá, los que son carnales. A los que dicen que están con Dios, pero uno no sabe si pasarlos para acá porque uno dice, ¿será que los paso para este lado? ¿Será que los cojo así? Ahora, ¿qué hacemos al respecto? ¿Qué le pide el Señor a los que tienen esa vida? Dice, limpiad las manos. Limpiar las manos. En la Biblia, limpiar las manos equivale a presentar una vida limpia delante de Dios. Eso es limpiar las manos. Muchachos, tengan una vida limpia delante del Señor. Ojo, no es una santidad mentirosita o no es una santidad de ojo, no. No es que usted traiga una Biblia toda brillante cada domingo y entre con la Biblia acá y salude a todos, bendecidos hermanos. No es eso. No es que usted sea el que más cante acá, no es que usted sea el que más ofrende, no es que sea el que usted más venga a la iglesia, no está hablando de nada de eso. Está diciendo algo mucho más fuerte. Dice, pecadores, limpiad vuestras manos. Presente una vida limpia delante de Dios. Uy, ¿cuál fue el problema de los judíos? No tenían las manos limpias, aunque se lavaban las manos muchas veces para entrar al templo, para cualquier rito. O sea, eran gente que tenía ritos externos que creían que los justificaban delante de Dios. Y cuidado porque puede pasar lo mismo. Y puede que una persona de doble ánimo piense lo mismo. Pero yo estoy yendo a la iglesia, yo entro a los miércoles, yo eso y con eso ya estoy limpio. No, no está limpio. Eso no lo limpia. Cuando hablamos de limpiar las manos, un corazón que quiere ser santo para Dios. Y la Biblia dice cuáles son las condiciones de las personas que tienen las manos limpias. Hay ciertas cosas que quieren hacer. Primera de Timoteo 2:8, por ejemplo, vamos allá por un momento. Porque ahí habla de las manos, en Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Una persona que tiene lavadas las manitos es una persona que ya ha trabajado con la ira y con las contiendas. No trabaja con eso, no se mete con eso. La tiene clara y la Biblia tiene textos al respecto. Y en la Biblia había personas que peleaban muchos unos con otros. Y la Biblia dice, ¿quiere tener las manos limpias? Quiero ver que no eres una persona sin iras y sin contiendas. Uy. Y eso es algo que Dios desea que nosotros hagamos. Otra cosa, primera de Juan 1:9. Una persona que tiene las manos limpias es una persona que constantemente confiesa su pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Uy, interesante eso. Mire lo que, y obviamente dice para limpiar. ¿Quiere tener manos limpias? Entonces una persona tiene que estar confesando constantemente su pecado, tiene que trabajar en esas cosas que lo dominan. Eso es una forma de demostrar que quiero tener las manos limpias. Esa es la actitud correcta, mejor dicho, para que ustedes me entiendan en este asunto. Por eso dice el texto acá, y los de doble ánimo, dice el texto de Santiago, dice versículo, ahí estoy, ya. En el versículo número 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Señores, el Señor nos manda a purificar el corazón. A todo el que tenga doble ánimo. ¿Quiénes son los de doble ánimo? La verdad es que los que no tenemos ni idea si son de aquí o son de acá. Son tan carnales, dicen que son creyentes, pero son muy carnales, que tal vez deben ser impíos. Es complejísimo el texto en eso. Sea cual sea la condición de cualquiera de esos dos, la Biblia le dice, hágame el favor, si usted cree que es un cristiano,
hágame el favor y hace esta parte de purificar su corazón. Uy, ¿qué significa una persona de doble ánimo? La palabra traduce una persona que tiene dos almas. Imagínense eso. Dos almas. Dice, ¿cómo así? Mutante. No, 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 no. No. Es un corazón dividido. Dividido. Que no se decide a estar de lleno en el mundo o a estar de lleno con Dios. Y cree que puede estar entre los dos. Y se está engañando. No está entre los dos. Cree que puede tener un pie aquí y tiene un pie afuera y no pasa nada. No, sí pasa, no está. La Biblia le condena, si es así. Y eso es algo delicado. Ya habíamos visto esta frase y para Dios es muy importante. En Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ya lo habíamos visto un poco en el estudio de Santiago en el capítulo 1, pero ahora vuelve y aparece. ¿Sí? O sea, quiere decir, Santiago le está escribiendo a personas que tienen doble ánimo. De esas hay hartas en el mundo. Personas que les gusta el mundo. Están con Cristo, pero les gusta el mundo y se sienten atraídas por el mundo y le parece chévere y a veces se pasan tanto allá que uno dice, son del mundo. Parece, no, no le veo lo cristiano por ningún lado. Y es muy complicado el asunto. Son las personas que tienen doble moral. Por un lado orando a Dios y por el otro viviendo en la carne. Un corazón dividido. Para ellos hay muchas advertencias en la Biblia. Por ejemplo, Primera de Reyes 18:21. Tremenda advertencia de la Biblia. Primera de Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo le dijo, ¿vale? Cuidado esa frase. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Uy, dice el texto. Si Jehová es Dios, síganlo. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es como si yo me parara acá hoy y les dijera, bueno, señores, decían, ¿van a estar con Dios o no? Si están con Dios, listo, síganlo. Pero si van a ir para el mundo, hágale. Pero no jueguen a estar en los dos porque no funciona así. Decídase. Básicamente es la advertencia. Eso está en Reyes, pero es la misma advertencia de Santiago. Es exactamente la misma intención. Él le dice, hágame el favor y toma una línea. O la coge por allí o la coge por acá. Y entonces yo pensé, ¿qué tal si uno en la iglesia le preguntara hoy en día a los creyentes de la iglesia? Hermano, decídanse. ¿Van a estar con Dios o no? ¿Qué tal si usted dijera, sí, voy a estar con Dios? Uy, entonces, y si yo pudiera hacerlo, yo diría, yo le saco la lista, le digo, estas son tus funciones. Espero de ti durante el próximo año que hagas las siguientes cosas para el Señor. De una. Y si me dice que no, tranquilo, estaré orando por ti. Te veré en Mundo Aventura en subir las atracciones y todo, pero oraré por ti. No tengo problema con eso. Voy a seguir orando. No te voy a odiar porque te decidiste irte al mundo. Pues, ¿te gusta? ¿Qué puedo hacer? Tengo que orar hasta que el Señor te convenza, ojalá. Es una decisión tuya con Dios. Pero estamos claros, ¿estás allá o estás acá? Duro, ¿no? Durísimo. La exhortación de Santiago es muy brava. Y la verdad es como está escrito en el griego, es un imperativo. Significa es un mandato de Dios. Hágame el favor y se decide. ¿Qué es limpiar el corazón? Uy. Limpiar el corazón es tener ya vimos una parte que es tener las manos limpias. Para limpiar el corazón, tengo que ver lo que dice Dios al respecto. Mateo 5:8, por ejemplo. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Wow! Eso es duro, ¿no? Solo los limpios de corazón pueden ver a Dios. Entonces yo le pregunto, ¿usted ha visto a Dios? Espiritualmente hablando, claro está. Usted me dice que lo vio y que vino no, me visitó a medianoche, pues tenemos una iglesia en Cibatel, lo podemos enviar allá para que usted pues esté en ambiente concordante con el asunto. Pero le pregunto, dice, ¿has visto a Dios en tu vida? Ah, sí, ¿cómo se hace sin que uno le digan loco? Fácil. Lo hemos visto en medio de las circunstancias, lo he visto mover su mano
en una enfermedad, lo he visto en un trabajo, lo he visto en mi casa, lo he visto en la provisión, lo he visto en el trabajo, ¿lo has visto? La pregunta es si lo he seguido. Interesante. La santidad permite ver a Dios. Cuando dice que limpiemos, que estemos limpiándonos, como dice ahí, limpiar las manos, y ahí después dice, purifique los corazones, está diciendo, la persona que trabaja en eso constantemente va a poder ver a Dios, la obra de Dios en su vida. Se levanta por la mañana y dice, Señor, veo tu mano, estoy vivo. Eso solo haces tú. Yo podría estar muerto, pero estoy vivo, me desperté y fue la misericordia tuya. Y va a la alacena y hay comida y dice, solo puedes hacerlo tú. Veo tu mano en la provisión que me das. Y va y se baña y dice, veo que me das agua para limpiarme, me das la ropa para vestirme y eso solo puedes hacer tú. Eso es ver la mano de Dios, pero las personas que no tienen la relación correcta con Dios, los que viven en la carne, ni de eso se dan cuenta, les parece normal tener que vestirse y comer y todo lo que tienen creen que das. Y jamás le dan gracias a Dios de esas cosas. Terrible. La Biblia tiene versículos duros sobre eso. Salmo 24:4 dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese es el que va a estar en la presencia de Dios. ¿Quién? El limpio de manos y el puro de corazón. La pregunta es, ¿tenemos las manos limpias? ¿Tenemos puro el corazón? O sea, como dice acá, ¿estamos purificando nuestro corazón? Uy. ¿Por qué Dios manda limpiar el corazón? Por una sencilla razón. Porque el corazón, dice según la Biblia, es que engañoso. Es malo. Re malo. Y entonces, como el corazón es engañoso y malo, la Biblia dice, tenés que limpiarlo, porque está lleno de cosas que no son. Y vuelvo y repito, Dios no quiere una santidad aparente. Dios no quiere una fachada de nosotros. Dios quiere que usted cambie, que sea diferente, que si es un cristiano, es un cristiano. Y lo digo con todo el amor del mundo. Y si usted quiere ser un pagano, hermano, tranquilo, hágale. Hace rato se le nota. Vaya, o sea, ve con los tuyos. Ve. ¿Para qué tratas de eso? O decídete al fin. Diga, necesito ayuda. Listo, venga, lo ayudamos. Pero si no quieres estar, ¿para qué te obligas a algo? Decídase. Un corazón como el que Dios quiere es un corazón que actúa en sintonía con Dios. Es un corazón como el que David quería tener con el Señor todo el tiempo. ¿Sabe qué le dijo David al Señor? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es el Salmo 51:10. Un corazón que se deje guiar por ti, Señor. Un corazón que en verdad quiera tener comunión contigo. Señor, esa es la clase de corazón que quiero. Y esa es la que cada creyente tiene que estar promulgando. Y esos son los que pueden ver a Dios según la Biblia. Una ventaja más de buscar limpiar el corazón, lo dice el Salmo número 73. Salmo 73:1. Muy buen versículo. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y la palabra bueno significa, si una persona es limpia de corazón, seguro, seguro, seguro va a ver la mano de Dios en montones de cosas. Y la palabra buena significa benigna. Lo que usted no ha pedido se lo va a dar. Eso es lo que está diciendo ahí. Imagínese que Dios le dé a usted lo que ni siquiera ha pedido. Porque ve que usted está trabajando en lo que tiene que trabajar, en un corazón como el que le agrada al Señor. ¿Y qué decir de ese versículo? Sin santidad nadie verá al Señor. Duro. Entonces, en este específico texto, Dios le habla a los dos grupos. Al que no es creyente, le dice, por favor, se acerca a Dios, sométase a Dios. Y va a poder vencer montones de cosas. Y al que dice que ya está en el Señor, haga el favor y se decide. Sométase en lo que no se ha sometido al Señor. Pero limpie sus manos, limpie su corazón, purifíquelo. Y después le dice algo todavía más fuerte. Deje de alegrarse en su pecado. Que esa todavía es más fuerte. Deje de sonreír en medio de su pecado, básicamente, porque dice el texto, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza.
Cuando una persona limpia y purifica su corazón, le va a doler, le va a doler, va a dolerle. Y la Biblia dice, si en verdad lo purifica, va a sentir aflicción. Interesante. ¿Qué significa? Va a sentirse miserable. Ojo, va a sentirse miserable por estar pecando. ¿Ok? Hoy la gente dice, me dio una rabia y ver a pecar y preciso me salió eso. Una piedra. Iba a comprar el chance y preciso pasó el pastor por el frente del almacén y yo no alcancé a hacerlo, y cayó el número que yo iba, que yo iba a hacer. Todo lo contrario, ¿no? La Biblia dice, ¿de verdad está limpiando su corazón? Entonces algo va a pasar, la gracia le va a ayudar a eso. Y usted se va a afligir, sí, pero se va a afligir que le va a doler pecado. Ahora, yo debo dejar claro, no es que nadie va a ser perfecto y nadie lo va a hacer al 100. Pero el creyente tiene que hacerlo en la mayor parte de las veces, en la mayor parte de las cosas. Debe ser como lo normal en el creyente, a sentirse así. Las que no, trabajar en las que no se siente así. Pero la mayoría de veces debería sentirse así. Afligido por pecar contra Dios. Por eso dice el texto, la primera palabra que dice es afligirse. La segunda es lamentarse. Dice lamentad, que significa tristeza. Una profunda tristeza. ¿De qué viene esa tristeza? De estarle fallando a Dios. No es tristeza por usted. Es que hay gente que siente tristeza propia. Dice, ay, qué embarrada yo ser así. Me siento tan triste con yo. Yo me siento triste con yo mismo, porque yo me siento de ser así. Me siento tan mal de ser una caspa. Pues eso es usted con usted. Esto no es lo que dice ahí. Eso no es lo que dice ahí. Dice que usted se siente mal con Dios. Lamentar, esa tristeza de lamentar ahí, es la tristeza de pecar contra Dios y sentir que estoy fallándole a Él. Ese es el punto. Y la tercera es llorar. ¿Ok? Llorar es una señal de arrepentimiento. O sea, si una persona realmente quiere purificarse, lavar sus manos, porque en verdad quiere un corazón diferente, pues le va a pasar, se va a afligir porque soltar el pecado cuesta, se va a afligir porque va a lamentarse, a decir, Señor, perdóname, te estoy fallando, y le duele fallarle al Señor, y seguramente brotarán lágrimas, y si alguien me dijo, y si no me sale ni una, ¿qué? Entonces no hice el paso, y de verdad, pastor, yo siento, pero no me sale la lágrima. Ya fue al médico, le pregunté, ¿ya fuiste al médico? Si es un problema de la lágrima o de algo, puede ser. Tendría la excusa perfecta la persona para hacerlo. Pero no, mire, muchachos, no se miden por la cantidad de lágrimas que usted derrame. Esto es metafórico. Está diciendo hay tristeza, hay una tristeza. Muchos la expresan sin llanto, pero tienen una tristeza profunda y no lloran. No es cuestión de cuántas lágrimas derramas. Es una actitud en el corazón. Está llorando su corazón, mejor dicho, para que me entiendan. ¿Está claro eso? Sí, porque hay personas que piensan que un verdadero arrepentimiento incluye una cara específica y unos gestos específicos y unas lágrimas específicas. No sé, hicieron un estudio de caras o de que dicen, no, tú no hiciste, cuando me pediste perdón, no hiciste la cara de arrepentimiento. Y hay hartos que hacen eso. Dicen, pastor, mire, me dijo que perdón, pero mire, yo le miré la cara y... No, yo le miré, mire, usted mira el gesto, ¿no? ¿Verdad? Casi se reía. Eso no. Y yo le digo, ¿usted ya estudió eso? ¿Caras? ¿Usted ya estudió caras arrepentidas? ¿Hizo el curso de...? ¿Quién dijo que era por eso? No es por cara, señores. Es por el corazón con el Señor. Literalmente es eso, ¿ok? Entonces, llorar por el pecado es una señal de arrepentimiento. ¿Ok? Ahora, pilas, estamos hay que entender el contexto de Santiago. Él está hablando a los de doble ánimo. Todos los creyentes tienen peleas, luchas adentro, todos. Y algunas luchas van a durar hasta la muerte. Y ustedes lo pueden leer en varias porciones de la Biblia, luchas que se van a quedar. ¿Cuál es la idea? Lo que la Biblia siempre habla es luche. Luche, no deje así, luche.
Lo que vimos esta mañana, no puede quedarse en una posición de me quedo quieto, no, luche y siga luchando, que si viene el Señor por nosotros nos encuentre peleando. Entonces, afligirse, lamentarse y llorar son las tres cosas que están ahí cuando una persona realmente dice quiero limpiar mi corazón. Y usted puede hacer eso en muchas áreas. Ojalá lo hiciéramos en todas. Alguien que lo haga en todas, Jesús lo hizo en todas. Siempre. Él no tenía pecados, pero lloró por el pecado de otros. Increíble. Era tanto su sentir que lloró por el pecado de otros. Y por el de nosotros, por más razón. ¿Ok? Por eso dice el texto, lamentad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y básicamente está diciendo, hay que dejar de sentirse alegres en medio del pecado y hay que sentirse tristes de estar en el pecado. No hay que regocijarse en él. Básicamente lo que está diciendo en eso. Eso no quiere decir que nunca vas a pecar, pero quiere decir que siempre va a producir ese sentimiento. Tarde o temprano llegará la tristeza, llegará si somos creyentes, obviamente. Por eso dice el texto al final, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora, contextualicemos todo porque Santiago llega a este punto. Santiago dice, señores, hay que tener un corazón humilde sea para entregar su vida al Señor o sea para poder restaurar nuestra vida con Dios. Si el corazón no está humilde, lo siento, no podrán llegar al Señor, los que no están en el Señor. Y no podrán restaurarla, los que están con el Señor, si no humillan su corazón. Por eso dice, humillaos delante del Señor, porque eso es lo que garantiza una restauración y un cambio en estas cosas. Y el creyente debe trabajar para eso. La humildad, y aquí viene la parte importante de la historia, no es delante de los hombres. Ojo lo que voy a decir acá, la humildad no es delante de los hombres. La humildad es delante del Señor. Y cuando la humildad genuina esté delante del Señor, wow, Él os exaltará. Y significa, la palabra exaltar ahí es que Dios va a levantarlo de donde esté. Así usted está en el hueco más profundo, lo va a sacar. Porque la palabra significa levantar. Diciéndolo en términos coloquiales, le va a pegar su levantada. Pero en el buen sentido de la palabra. Lo va a sacar del hueco y ¡fum! Levántese. Porque se está haciendo lo que se necesita hacer. ¿Me están entendiendo, muchachos, lo que estoy diciendo ahí en eso? Ahora, elevarnos, nos va a elevar. Esa exaltación se produce cuando una persona, todos nosotros, la vida de cada uno de nosotros es como un libro con miles de hojas. Cada hoja es una circunstancia. La Biblia dice, quiero que santificarse, que todas las hojas agraden a Dios, que todas le gusten al Señor, que cuando el Señor abra el libro diga, uy, me gusta, me gusta, me gusta. De eso se trata lo que estamos hablando acá. Cuando una persona decide humillarse, la gracia de Dios, que abarca montones de cosas, le da todo lo que necesita para que ese libro sea bonito en todas, pues no en todas, porque yo digo todas, eso es utópico, pero en muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Una pregunta, si Dios leyera el libro de nuestra vida hoy, ¿qué diría? ¿Qué libro tan bonito? ¿Qué libro tan aburrido? ¿Qué libro tan feo? ¿Qué libro tan... ¿Qué diría Dios? De eso se trata de la exhortación que está haciendo Santiago. Entonces Dios pide, humillémonos. Y entonces Él proveerá todo lo necesario para, como dice acá, resistir al diablo. Imagínese hacer que el diablo huya, usted lo puede ver, podremos ver la mano de Dios en todas las cosas, podemos dejar de ser de doble ánimo, que es lo que dice el Señor, y podremos, porque va a pasar hasta que usted se muera, afligirse, lamentarse y llorar cuando ha cometido algo contra el Señor, y va a seguirlo haciendo. Pero ese es el proceso, y va a ser natural, le va a decir, Señor, porque ama a Dios. ¿Está claro lo que he dicho, señores? Por eso,
uno tiene que tomar una decisión. Santiago básicamente le dice, muchachos, seguro hay un montón de áreas en nuestra vida que tienen que ser cambiadas. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Qué van a hacer al respecto? Y él dice, sométanse, humíllense. Nos pide, sometámonos, humillémonos. ¿Algunas va a ser fácil? Seguro, sí. ¿Otras van a ser difíciles? Sí. Hay algunas que van a ser re difíciles, sí, re difíciles, sí. Pero no hay opción. Él pide, hágalo, inténtelo, sométase. ¿Está claro, hermanos? Por eso debemos terminar hoy esta parte diciendo pilas con ser personas de doble ánimo. Obviamente aquí está hablando de personas carnales a morir. Personas, no estamos hablando de un pecado, de un solo pecado, personas que mucho de su vida es pecado, mucho. Y tienen un poco de Dios. ¿Ok? Un creyente normal tiene mucho de Dios y pecados. Ahora, los dos tienen que trabajar igual. Pero aquí se refiere más específicamente a los que tienen los dos mundos y se les nota. Yo creo que ustedes los han visto. Personas que se llaman hermanos, pero que de frente, o sea, a veces no tienen problema en estar metidos en un montón de cosas que no son. Pero vienen a la iglesia y se congregan y cantan pero de frente, ¿no? Porque aquí se está hablando de personas que en medio del mundo se ven, se notan, son muy visibles su carnalidad, su humanidad. A ellos les hace Santiago específicamente esta advertencia. Pero eso no quita que para también los otros grupos de personas, los que son más espirituales, que también pecan, no aplique estas cosas, también se aplican por contexto en esto. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este texto de Santiago, para que podamos. Hoy tengo un segundo más para decirles esto. Nunca olvidemos que la gracia de Dios está ahí. Su gracia nos sostiene. Nos sostiene. Pero si usted no la usa, no espere que lo sostenga. ¿Está claro eso? Está ahí. No le vale nada a usted, no me vale nada a mí. Pues no la queremos usar. No espere resultados de algo que no quiere utilizar. Ese es el punto. Que el Señor nos ayude, hermanos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Pedimos que obres en cada vida, en cada corazón, y que nos sigas ayudando, Señor, para gloria, honra y alabanza tuya. Señor, ayúdanos a recordar estas verdades y a, como dice la palabra, escoger un lugar, Señor, o estar contigo o no estar. Ayuda, Señor, a cada uno de los hermanos que tienen luchas en su corazón, para que podamos tomar estas palabras y hacerlas vivas. Dejamos en tus manos lo que hemos hablado, en el nombre de Jesús. Amén.